Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a tomar un tema algo técnico de astrología, que es la importancia del regente del ascendente. Pero bueno, este es un canal de astrología y generalmente las personas que me siguen y que están suscritas al canal están interesadas en la astrología, y este es un secreto bastante interesante. ¿Qué es el regente del ascendente? Bueno, todos tenemos un ascendente. Cuando calculamos una carta sacamos un poco las posiciones de los planetas, y entre las cosas que calculamos está el ascendente. El ascendente nos da un poco nuestra identidad básica, entre otras cosas, ¿no? Nos da un poco nuestro cuerpo, ¿no? Y nos da también bueno, una energía que nosotros tenemos que venir a aprender a este mundo, ¿no? A incorporar como propia o encarnar como propia, ¿no? Cuando una persona de alguna manera tiene, no sé, ascendente Virgo, tiene que aprender a ser de Virgo. Entonces se le presentan situaciones en las cuales la persona va a tener que desarrollar, digamos, características virginianas, ¿no? El que viene con ascendente Libra tiene que aprender a ser de Libra, etcétera. Esto es un poco lo que todo el mundo sabe de los ascendentes, ¿no? Es decir, bueno, después hay todo un montón de características de cada ascendente. Pero ¿qué es el regente del ascendente? Bueno, cada signo está regido por un planeta. Y para ver cómo funciona ese signo, tenemos que mirar dónde está ese planeta, en qué estado está ese planeta, ¿no? En astrología más tradicional, una de las cosas que se ve es si ese planeta está exaltado o en detrimento. Eso es algo que la astrología moderna dejó un poco de lado, pero que para los antiguos era muy importante, porque si el planeta está en detrimento nos dice que ese signo no va a funcionar muy bien, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una casa en Aries, ¿no? A ver, los regentes no solo son regentes del ascendente, cada casa astrológica tiene su propio regente, porque cada casa astrológica tiene una cúspide en algún signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene la casa 2 con su cúspide en Aries, por decir cualquier cosa, hay que mirar Marte. Y si ese Marte está exaltado, la casa 2 por supuesto tiene que ver con las finanzas, el dinero, la vida material en general, ¿no? Entonces, si ese Marte está en buena posición, podemos decir, bueno, esta persona más o menos la economía y la finanza la tienen bien llevadas, y es diferente si la persona tiene ese Marte en caída o en exilio, ¿no? En detrimento, porque podemos decir, bueno, a esta persona quizás la economía le va a traer más problemas, ¿no? Ahora, de todos los regentes de todas las casas, el más importante en la tradición astrológica es el ascendente de la casa 1, regente de la casa 1, que es el ascendente, ¿no? Porque eso marca nuestra personalidad básica, y eso marca lo que los antiguos llamaban nuestra fuerza vital, ¿no? Es decir, la casa el ascendente representa el cuerpo, y el cuerpo tiene de alguna manera una energía que podemos usar, ¿no? Entonces, esto nos dice que, bueno, el regente del ascendente nos dice un poco si disponemos de mucha fuerza vital o no. Y junto con la cuestión de la fuerza vital hay un componente que tiene que ver un poco con la buena fortuna. Las personas que tienen un regente del ascendente bien colocado, de alguna manera, tienden a tener una vida como más fácil que aquellos que tienen un regente del ascendente que está en caída o en exilio, ¿no? Por último, lo que nos da, es decir, la cuestión con el regente del ascendente es hay 12 ascendentes, uno por cada signo, ¿no? Y sin embargo, las personas, si bien se puede determinar que cada ascendente tiene una serie de características que la persona sí o sí tiene, ¿no? Si todos los ascendentes Virgo tienen una serie de características, todos los ascendentes Aries tienen una serie de características, ¿no? O todos los ascendentes del signo que sea tienen un poco las mismas características. Bueno, las personas somos muy diferentes en muchos casos, ¿no? Y nos interesan cosas diferentes. Entonces podemos decir, ¿cómo puede ser que fulano y mengano, esto pasa en la vida real, ¿no? Como puede ser que fulano y mengano, que no tienen nada que ver entre sí, tengan los dos el mismo ascendente, ¿no? Entonces a veces incluso personas que no entienden esto, a veces tienden a desacreditar la astrología diciendo, bueno, la astrología es toda charlatanería porque mi primo es de tal signo y con ascendente de tal signo no tiene nada que ver con tal otra, con un amigo mío que tiene el mismo signo, el mismo ascendente, y son, digamos, dos personas que no podrían ser más diferentes. Bueno, una de las claves para entender esto es el signo el signo del regente del ascendente, ¿no? En realidad toda la posición, digamos, porque lo que hay que analizar del regente del ascendente no es en qué signo está
en qué, bueno, en qué casa está y bueno, qué aspectos tiene, ¿no? Eso hay que analizar el planeta, digamos, en cuanto a todos los aspectos, no solo en qué signo está. Pero voy a hacer, bueno, la mejor manera de aprender esto es con ejemplos. Entonces lo que yo hice es, tomé varios casos de personas famosas, que yo ya hice cartas natales de todos ellos, hice videos analizando la carta natal de todos ellos con ascendente Acuario, que es tomé cualquier ascendente al azar y elegí Acuario. Entonces vamos a tener un montón de ejemplos de personas con ascendente Acuario, que todas tienen, obviamente, el mismo ascendente, todas tienen características de Acuario. Sabemos que el ascendente Acuario nos da una persona que de alguna manera no encaja en los moldes, ¿no? Que es una persona que de alguna manera se destaca por ser diferente, por ser rebelde, por hacer las cosas un poco diferente que los demás, por tener, digamos, cuestiones un poco de genialidad. Acuario tiene que ver con eso. Y que, bueno, de alguna manera viven vidas que en algún punto no se pueden comparar con la vida de las personas que los rodean, porque son vidas bastante únicas, ¿no? O sea, Acuario tiene todas esas características. Pero bueno, cada uno de ellos tiene un regente distinto del ascendente Acuario. Voy a aclarar algo que es muy importante. Yo tomo, y esta técnica incluso la usan astrólogos modernos, pero en astrología moderna los regentes son los regentes modernos, que serían los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Es decir, se tomaría Urano para Piscis, Urano para Acuario, Neptuno para Piscis y Plutón para Escorpio. Bueno, esta técnica no toma los regentes modernos. Yo nunca los tomo, pero aún los astrólogos modernos que usan esta técnica no toman los regentes modernos, se toman los regentes tradicionales. Entonces, ¿cuál es el regente tradicional de Acuario? Saturno. Bueno, vamos a ver la posición de Saturno en las cartas de estas personas que vamos a ver. Bueno, el primer caso que vamos a ver es el músico y actor inglés David Bowie, quien, bueno, tiene ascendente Acuario. El ascendente Acuario de David Bowie es obvio, siempre se presentó como una persona bastante freak, diciendo que era bisexual, diciendo que era un extraterrestre, ¿no? Siempre se mostró así muy maquillado, ¿no? Con una, digamos, una cuestión como muy ambigua sexualmente, ¿no? Con todas esas son características muy acuarianas. Alguien que no encajaba un poco en la norma de su tiempo. Pero bueno, el regente del ascendente acá lo tenemos en Leo, ¿no? Entonces con una persona con el regente del ascendente en Leo, más allá de cuál sea el ascendente y más allá de cuál sea ese regente, nos da una persona que tiene un subtono leonino, ¿no? Entonces, bueno, David Bowie obviamente lo tenía, era una persona que tenía, bueno, él además tiene luna en Leo, ¿no? Tenía luna en Leo, entonces esto lo llevaba a él a estar en el escenario, a querer mostrar, estar frente a las cámaras, en los flashes, ¿no? Como una persona que buscaba la atención, que buscaba el centro, que buscaba diferenciarse, que buscaba esta cualidad de la autoexpresión solar, ¿no? Y bueno, un subtono leonino a David Bowie le va muy bien, es decir, le va muy bien, no quiero decir, lo representa claramente, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá tenemos otra legendaria estrella de rock, ya que estamos con el tema, que es Jim Morrison, James Douglas Morrison, cantante de The Doors, quien murió trágicamente a los 27 años. Bueno, Jim Morrison, bueno, también ascendente Acuario. Esto nos da una persona que no se... Lo mismo David Bowie, que tenía una apariencia física un poco diferente, mientras todos los demás se vestían como hippies, él se vestía como con pantalones de cuero, ¿no? Bueno, era muy rebelde, estaba en contra del sistema. Él venía de un padre que estaba en el ejército de los Estados Unidos y él, bueno, era totalmente un hippie de la contracultura, ¿no? Incluso él decía que sus padres estaban muertos. Y bueno, vamos a mirar su carta, y su carta nos muestra que Jim Morrison nació con el regente del ascendente, que dijimos que es Saturno, en los 23 grados de Géminis, ¿no? Entonces esto nos da, al contrario de David Bowie, que tenía un subtono leonino, nos da un subtono geminiano. ¿Y cuál era la obsesión de Jim Morrison? Los que sepan algo de historia del rock. Bueno, Jim Morrison quería ser poeta, lo que más le importaba a él era la cuestión de ser poeta, la cuestión de escribir bueno, las letras de las canciones, pero sobre todo él quería escribir poemas, ¿no? Él tenía esta cosa ya al final de su vida donde simplemente trabajaba de ser estrella de rock porque era lo que le daba dinero, pero él
En un momento hizo unas grabaciones de sus poemas, fue a un estudio y lo contrató para hacer grabaciones de sus poemas porque él quería hacer un disco de poemas hablado, ¿no? De esto quedó trunco porque después murió y después los otros miembros de The Doors sacaron un disco con los poemas de Jim Morrison musicalizados, ¿no? Que se llaman American Prayer, ¿no? Una plegaria americana donde están los poemas de Jim Morrison. Pero bueno, acá tenemos claramente el regente del ascendente Géminis nos da una persona que estaba muy identificada con la literatura, con el rol de escritor. Yo soy el que trabaja con las palabras, yo soy el que comunica, yo soy el que cuenta las historias, ¿no? Él además escribía letras de muchas de las canciones de The Doors. No todas las letras de The Doors fueron escritas por Jim Morrison. Por ejemplo, Light My Fire fue escrita por que es la canción quizás más famosa de The Doors, fue escrita por el guitarrista, por Robbie Krieger. Pero bueno, Jim Morrison se identificaba mucho con ese rol de ser escritor, ¿no? Bueno, el tercer ejemplo de un ascendente acuario es Truman Capote. Yo aclaro que ya hice videos individuales donde analicé la carta de David Bowie, la carta de Jim Morrison y la carta de Truman Capote, ¿no? Y los tres tienen ascendente acuario, como dije. Truman Capote era una persona muy acuariana, él era muy homosexual en una época donde los homosexuales en los años 20, en los años 30, en los años 30, 40, donde los homosexuales estaban muy mal vistos. Aún así se logró, digamos, él logró abrirse paso primero en el mundo de la literatura, después en la alta sociedad neoyorquina. Y acá, es claramente el caso de un ascendente acuario, la persona que es el raro, el diferente, ¿no? El que no encaja en el molde, ¿no? Y lo que tenemos acá es un Saturno, que es el regente del ascendente, que está en Escorpio. Y fíjense que esto le da un subtono escorpiano, ¿no? A la personalidad de Truman Capote. Esto yo lo mencioné en el video, ¿no? Entonces este subtono escorpiano nos habla mucho de una identificación secundaria con elementos escorpianos, con la energía escorpiana. Y fíjense que Truman Capote escribió, tenía una personalidad muy escorpiana. Bueno, además, así como David Bowie tenía el regente ascendente en Leo y además tenía Luna en Leo, Truman Capote tiene Saturno en conjunción a la Luna en Escorpio, ¿no? Esto nos habla de la frialdad de su madre, ¿no? La Luna en conjunción a Saturno. Yo lo expliqué en el video. Pero además nos marca un poco estas características escorpianas que tenía él, ¿no? Recordemos que una de sus obras, quizá la más famosa, sea A Sangre Fría, que es la historia de unos asesinatos que se habían dado en Kansas, donde él hace toda una investigación, una novela que es en realidad una investigación periodística acerca de los asesinos, y termina un poco cuando él termina viendo cómo ahorcan a los asesinos, ¿no? Porque los habían condenado a la horca en ese momento, en los años 60. Y después, bueno, Truman Capote es famoso porque su madre siempre había querido ser parte de la alta sociedad de Nueva York y no lo había logrado. Y de alguna manera Truman Capote, él sí pudo ser parte de la alta sociedad de Nueva York y después vengó de alguna manera a su madre contando todos los secretos de los trapos sucios, sacando al sol los trapos sucios de la sociedad neoyorquina, ¿no? Que eso es un trabajo bien escorpiano, la venganza, ¿no? Y por otro lado sacar los secretos al sol, ¿no? Es decir, desenterrar los secretos ajenos, eso es algo que Escorpio es perfecto para hacer, ¿no? Este es un poco el rol de Escorpio. Y bueno, acá fíjense que acá tenemos un ascendente acuario, pero que es un ascendente acuario que no tiene tanto que ver con Jim Morrison ni con, en cuanto a energéticamente, ¿no? Ni con Jim Morrison ni con, que era mucho más geminiano, más de letras, si bien Truman Capote era escritor, ¿no? Y bueno, con David Bowie, que también escribía las letras de sus canciones, pero que tenía más que ver con la cosa de la performance, ¿no? De la cosa leonina. Bueno, vamos a dar un ejemplo argentino, ¿no? Y latinoamericano. Lionel Messi, también ascendente acuario. O sea, el ascendente acuario de Lionel Messi está claramente, digamos, él es el raro, el diferente, tuvo una vida totalmente diferente. Digamos, él nació en Rosario y esperaba, digamos, de padres de clase media, y de alguna manera se esperaba que naciera una persona que nació en su entorno, que tuviera una vida de clase media de Rosario, y él terminó, digamos, se fue a los 12 años a jugar al Barcelona, tuvo una vida completamente distinta a la de sus amigos, es decir, un salido del molde, ¿no? Un salido de las normas, alguien que tiene una vida completamente única, y bueno, con ascendente acuario también alguien que
justamente su vida cuesta que de alguna manera digamos, entre un poco en las estructuras, ¿no? También Ascendente Acuario nos da el genio, ¿no? De alguna manera la persona que tiene arranques de genialidad, ¿no? No todos los Ascendente Acuarios juegan como Messi al fútbol, ¿no? Por supuesto, pero o tienen la calidad de Messi en lo que hacen, ¿no? Pero siempre tienen un poco esos ataques de, digamos, algún rasgo que los hace inusuales, ¿no? Y acá tenemos el regente del ascendente en la casa 11, que es, digamos, el regente ya dijimos que es Saturno, en la casa 11 en Sagitario. Y fíjense que Lionel Messi tuvo un destino, digamos, si bien tiene un destino bien acuariano, tiene un subtono bien sagitariano, ¿no? Es decir, se fue al exterior, vivió toda la vida en el exterior, ¿no? Hay toda una cuestión sagitariana en su vida muy fuerte. Y fíjense que el regente está en la que, bueno, yo no estoy analizando las casas en donde está porque si no vamos a hacer un video de 5 horas, ¿no? Pero fíjense que acá el regente del ascendente está en la casa 11, y la casa 11 nos marca grupos, clubes, ¿no? Instituciones a las cuales pertenecemos, y él toda la vida perteneció a clubes y juega un deporte colectivo que es el fútbol, donde se necesita el equipo, ser uno más del equipo, todo eso tiene que ver con la casa 11, ¿no? Entonces tenemos al regente del ascendente en la casa 11 en Sagitario, y él a los 11 años o 12 años se muda al extranjero para jugar en un equipo de fútbol, ¿no? Es algo que parece casi literal en este caso. El regente del ascendente nos está hablando de su vida. Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo no es de ascendente Acuario. Tenemos una persona con ascendente Aries que es Ernesto Che Guevara, el revolucionario nacido en Argentina, que después fue a luchar por la revolución cubana. Y bueno, yo ya hice un video acerca de la carta del Che Guevara, lo pueden ver en mi canal, lo pueden buscar, todos estos videos los pueden buscar en mi canal. Pero lo que quería detenerme es, bueno, tenemos un ascendente Aries, y vamos a buscar dónde está Marte. Y Marte está en la casa 12 en Piscis, ¿no? Entonces esto nos da un subtono pisciano, ¿no? Y esto es muy interesante porque un subtono, es decir, y doblemente pisciano podríamos decir, porque el regente está en la casa 12, ¿no? Entonces, ¿qué nos da en este caso como destino pisciano o subtono pisciano en la personalidad básica del Che Guevara? Por un lado, esto es parece no tener nada que ver, porque Piscis es totalmente opuesto a Aries. Aries tiene que ver con el yo, la identidad, quién soy yo, hacer las cosas a mi manera, que nadie me pase por encima, yo soy independiente, yo soy el pionero. Y Piscis es el último signo, tiene que ver con perder el yo, perder la identidad, ¿no? Y de alguna manera el Che Guevara, si bien es cierto que se lo recuerda como un revolucionario, tiene, digamos, Urano en el ascendente clavado, ¿no? Es mandado a hacer para ser un revolucionario. Bueno, él de alguna manera aparece como una especie, casi podemos decir, de santo comunista, es decir, una persona que por luchar por la libertad de los pueblos, o esa cosa, de alguna manera se sacrifica a sí mismo, sacrifica su vida. Si él muere muy joven, fusilado en Bolivia, ¿no? En 1967, y después de haber vivido toda una vida dedicada a la revolución, a tratar de lograr la revolución y a combatir por la revolución, y no disfrutó de una vida personal, una vida privada. Es decir, fue alguien que de alguna manera se entregó a lo colectivo, que eso es un destino pisciano, ¿no? Y que después fue reconocido como un mártir, digamos, regente en la casa 12, regente en Piscis, ¿no? Es decir, como un mártir de la revolución, alguien que sacrifica todos sus intereses personales en aras de lo colectivo. Alguien podría decir, por supuesto, todo esto es demasiado exagerado, porque Che Guevara digamos, bueno, ayudó a hacer la revolución cubana. La revolución cubana no ayudó necesariamente a los cubanos están presos de una dictadura. Bueno, esa es una visión política, pero más allá de la cuestión política o de las interpretaciones políticas, después si lo que hizo o no hizo Che Guevara servía o no servía, tenemos lo que vemos en su carta es, bueno, esta cuestión que había un aspecto pisciano muy fuerte en su carta, ¿no? De entrega, de autosacrificio, ¿no? Etcétera. Y bueno, ya que estamos con un mito de alguna manera político argentino, vamos a ver otro mito político argentino, que es la carta natal de Eva Perón, ¿no? Un personaje de alguna manera mitológico, si los hay en la política argentina por lo menos. Y Eva Perón, acá tenemos otro caso que es otro ascendente Aries. También nos da una persona que de alguna manera luchó, que fue independiente, que fue, digamos, que quiso imponer un poco su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Pero acá tenemos un
una conjunción, es decir, el regente del ascendente está en Tauro en conjunción al Sol, ¿no? El regente del ascendente en conjunción al Sol nos muestra de alguna manera una persona que tiene, digamos, que no pasa desapercibida, que tiene como una cuestión, es como si le diera también un subtono medio leonino, ¿no? Ella ya tenía luna en Leo, ¿no? Pero nos da sobre todo una cuestión taurina, ¿no? Es decir, como que el subtono del ascendente de Eva Perón es taurino, tiene que ver con Tauro. Y bueno, hay algo que sea taurino en Eva Perón, o en la biografía de Eva Perón. Sí, digamos, de Eva Perón había pasado, yo ya hice también un video sobre la vida de Eva Perón, sobre la carta natal de Eva Perón, y conté su biografía. Ella había pasado penurias de chica, penurias económicas, donde la madre había tenido que trabajar para sacar adelante porque ella era hija ilegítima, es decir, ella era hija de un estanciero que ya tenía una familia oficial, y ella era hija de la segunda familia que tenía este estanciero. Al morir el estanciero, ellos se quedan sin la protección del padre. Entonces la madre tiene que salir un poco a trabajar, pasan muchas penurias. Entonces Eva Perón de alguna manera aprende, digamos, le agarra un poco esta obsesión de decir que todo el mundo tenga lo suficiente para comer, que todo el mundo tenga, así que las mujeres tengan de alguna manera un trabajo para poder mantenerse. Entonces la Fundación Eva Perón repartía máquinas de coser a las mujeres que estaban necesitadas para que puedan tener una salida laboral y arreglarse solas, ¿no? Esto tiene que ver un poco con las cuestiones de la época, ¿no? Es decir, digamos, se suponía que las mujeres tenían que dedicarse a la costura, ¿no? Que era un poco un cliché de la época. De vuelta, alguien podría decir las políticas de Eva Perón no eran buenas porque era una especie de bonapartismo del Estado que le daban a la gente a cambio de que la gente fuera sumisa con el gobierno. Sí, todo eso es atendible, o es otra discusión, ¿no? Pero lo que tenemos acá claramente es un subtono taurino, donde Eva Perón estaba muy preocupada. Es decir, el ascendente Tauro, es muy común que la persona sufra privaciones materiales en la juventud. A algunos ascendentes Tauro que le pasa eso, y que después tienen que aprender la importancia del dinero, la importancia de manejar el dinero. En este caso a Eva Perón de alguna manera se le da indirectamente, si bien ella es ascendente Aries, con un subtono taurino, ella vive esas circunstancias, ¿no? De aprender que la importancia del dinero y querer un poco que todo el mundo tuviera suficiente dinero. Ahora, hay otra cuestión que yo quería ver en esta carta, que es el hecho de que Marte está en detrimento en Tauro, ¿no? Si Marte está en detrimento en las casas de lo que llaman las casas de Venus, ¿no? Que son los signos de Venus, que son Tauro y Libra, ¿no? Entonces, acá tenemos una persona, si tenemos que fijarnos o si recordamos lo que decían la astrología tradicional, de que cuando una persona tiene el regente del ascendente en exilio o en caída, ¿no? En detrimento, en este caso estaría en exilio, lo que nos da es una persona que tiene baja vitalidad, baja fuerza vital, ¿no? Y bueno, Eva Perón murió a los 33 años de un cáncer, ¿no? Que ella no pudo, digamos, tuvo los mejores médicos y tuvo los mejores adelantos técnicos de la época, que no eran muchos, ¿no? Porque eran los años 50, y muere igual a los 33 años de un cáncer fulminante que la deja destruida. Aclaro algo, porque cada vez que digo esto tengo que aclararlo. Esto no significa que si una persona tiene un regente del ascendente en el signo que está en caída se va a morir de cáncer a los 30 años. Por supuesto que no, pero lo que significa es que la persona sí en algún punto puede considerarse que tiene una cierta, digamos, energía vital, entre comillas, que de alguna manera es, digamos, un poco, bueno, menor a que si ese regente estuviera mejor, ¿no? También nos habla de la fortuna o la mala fortuna, ¿no? Es algo que yo decía, ¿no? Una persona, digamos, si bien Eva Perón tuvo mucha fortuna en muchos aspectos de su vida, bueno, al final un poco termina su vida como en una tragedia, ¿no? Bueno, vamos a dar el ejemplo del expresidente argentino Carlos Menem. Este es el ejemplo de alguna manera opuesto de Eva Perón. Carlos Menem era ascendente Géminis con Mercurio en Géminis, con Mercurio domiciliado, es decir, que el regente del ascendente en lugar de estar en detrimento está exaltado. Y bueno, Menem fue una persona que tuvo una larga vida, una larga salud, ¿no? Bueno, dentro de todo buena salud. Es cierto que tuvo algunos problemas en la vida, que lo metieron preso y todas esas cosas cuando vino el golpe militar del 76, porque era un gobernador peronista y todos los gobernadores, todos los peronistas importantes
fueron de alguna manera presos en ese momento. Pero después Menem de alguna manera digamos, si bien al principio lo metieron preso en condiciones un poco duras, después aflojaron mucho bueno, las condiciones de su prisión. Incluso lo mandaron a un pueblo del interior a vivir a la casa de una persona, y después Menem enseguida tuvo un romance con la hija de esa persona y dejó embarazada a la hija, ¿no? Y esto también nos da un subtono bastante geminiano en la personalidad de Menem. Bueno, lo que pasa es que él ya era ascendente Géminis, ¿no? Entonces acá tenemos el ascendente Géminis muy recargado, ¿no? Porque el regente del ascendente también está en Géminis, es decir, es ascendente Géminis y el regente tiene un ascendente en un signo y tiene el regente del ascendente en ese mismo signo. Entonces es como si dijéramos, es geminiano pero con un subtono también geminiano, ¿no? Y fíjense que, bueno, una de las características típicas de Géminis es tener las dos caras, ¿no? Entonces Menem era, cuando se presenta a las elecciones del 89, era un candidato nacional y popular que venía de hacer una especie de populismo peronista basado en las ideas un poco de tradicionales de Perón y bueno, se presentaba como el caudillo Facundo Quiroga de La Rioja, y cuando gana las elecciones a los 5 minutos dice: voy a hacer un gobierno neoliberal y nos vamos a aliar con Occidente y vamos a privatizar todo, que todo lo que lo habían votado dicen que si no yo lo voté a Menem para que hiciera exactamente lo opuesto de lo que dice que va a hacer, ¿no? Y el peronismo quedó totalmente en offside, y todos tuvieron que apoyar a Menem con ideas que no eran las ideas originales del peronismo, ni de Perón, ni de nada. Pero bueno, al peronismo no le cuesta mucho ese tipo de acomodamientos, ¿no? Mientras esté en el poder. Pero bueno, no quiero hacer una lectura política, lo que quería era dar un ejemplo ya que mostré a Eva Perón, que tenía el regente de su ascendente en detrimento y tuvo una vida corta y con una enfermedad. Después, bueno, Menem, que hice el ejemplo opuesto, que sería Menem, que tiene el regente del ascendente en exaltación o en domicilio, podríamos decir. Y bueno, tuvo una vida relativamente larga y con cuestiones así de buena fortuna y eso. Bueno, estos son los ejemplos que quería dar acerca del regente del ascendente. No quiero hacer un video súper largo. Hay algo que sí me estuve fijando, que esto es interesante, que es ver de alguna manera las personas que fueron importantes en mi vida, sobre todo mis parejas, qué regente del ascendente tenían, ¿no? Y es muy interesante porque mi esposa tiene el mismo regente, yo tengo Acuario como regente del ascendente, y mi esposa también tiene Acuario, tiene un planeta diferente. Ella es ascendente Tauro con Venus en Acuario. Yo ya hablé de que ella tiene Venus en Acuario y por eso se enamoró, por decir así, de un tipo raro que hacía astrología, ¿no? Y los dos tenemos Acuario como regentes del ascendente, si bien son planetas diferentes, pues tenemos ascendentes diferentes, ¿no? Y después me fijé en una de mis mi ex anterior, y mi ex anterior también ella es ascendente Piscis con Júpiter en Acuario, ¿no? Recuerden que no hay que tomar Neptuno, hay que tomar Júpiter, porque son los regentes tradicionales, ¿no? Es decir, si uno toma Neptuno, eso no nos va a dar mucha información correcta. Entonces, nada, tuve también otra pareja que tenía el mismo regente del ascendente que yo, ¿no? Y si bien tuve otras que no lo tuvieron, esto también es de alguna manera relevante, ¿no? Es algo que es interesante para fijarse en sinastrías o en ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces son planetas o signos que no tienen nada que ver, ¿no? Si una persona, si yo tengo, qué sé yo, el regente de mi ascendente en Acuario, ¿no? Quizás no me sienta cómoda con una persona que tenga regente de su ascendente en Escorpio, ¿no? Y también esto, a ver, por ejemplo, yo conozco una mujer que es, bueno, tiene Sol en Escorpio, ascendente en Escorpio y Plutón clavado en el ascendente. Es de la generación de Plutón en Escorpio con Plutón en el ascendente, nacida en el 85, creo, una cosa así. Y es una persona súper escorpiana, sin embargo no parece tan escorpiana, y ella tiene el regente Marte, que sería el regente de Escorpio, en Libra, ¿no? Entonces esto nos da también una persona que justamente aparece, si bien es escorpiana, es intensa, tiene muchas características escorpianas, aparece con un subtono más libriano, y uno a veces cuando la ve dice: no pareces tan escorpiana, lo es. Pero bueno, no parece tan escorpiana porque el regente está en Libra. Aparte ya tiene un par de planetas más en Libra. Tiene Venus bueno, Marte y Venus en Libra, ¿no? En la casa 12, bueno,
no es la mejor casa tener Venus, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque si les gusta la astrología, están empezando. A ver, ¿para quién hago este video? Para todos aquellos que de alguna manera saben algo de astrología básica, saben lo que puede ser un ascendente. Bueno, si quieren avanzar un poco y profundizar un poco, fíjense dónde está el regente del ascendente y el subtono que de alguna manera le da, ¿no? Y en el caso del regente del ascendente, es decir, el regente de cada signo es importante y el regente no de cada signo, digamos, de cada casa es importante. Pero además, pero sobre todo el regente del ascendente es de alguna manera el que nos da un poco la clave un poco de aspectos de la vida de la persona que quizás no aparecen tan claros si uno mira nada más que la carta, ¿no? Como por ejemplo el hecho de, si uno mira la carta de Jim Morrison, ¿dónde está esa cosa de que él tenía la obsesión por ser poeta? Bueno, en el regente del ascendente que estaba en Géminis, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado este video. Les pido como siempre que si les gustó me den un me gusta, que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.